Venezuela es un problema internacional hoy en día, un problema que tiene 2.000 kilómetros de frontera con Colombia, 2,5 millones de refugiados, y aquí en nuestro país no sabemos lo que está pasando allí, donde se fraguan atentados, donde crece la guerrilla, donde crece el narcotráfico, donde crece la minería ilegal, donde hay todo un proceso de desestabilización de las democracias del continente. Y acá estamos absolutamente desinformados. Por eso, este espacio de comunicación, de conexión y de información para que los que toman decisiones en Colombia, para que los ciudadanos colombianos sepamos todo lo que pasa al otro lado de la frontera y podamos tomar las decisiones correspondientes. Este primer programa tiene que ver con un momento importantísimo en esta relación, y es la negociación entre el gobierno legítimo de Juan Guaidó, con más de 60 países que lo reconocen, y el régimen de Nicolás Maduro. No es la primera de las negociaciones, ya han fallado varias, pero esta sí es muy distinta. ¿Por qué? Porque están los que son. Porque así como están los dos enfrentados, están aquellos que los apoyan y aquellos que tienen intereses geoestratégicos. En la mesa, del lado de Venezuela, va a estar como país acompañante Holanda. Del lado de Maduro va a estar Rusia. Y en el salón de atrás, que son y que van a acompañar la negociación, están del lado del gobierno de Juan Guaidó, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Colombia e Inglaterra. Y del lado de Maduro están Irán, Bolivia, China, Nicaragua y Turquía. Nunca habíamos visto una negociación de esta naturaleza en el continente, pero este problema, que era local, pasó a ser regional, luego continental y ahora es un problema geopolítico, tiene que resolverse de esa manera, con una interacción geopolítica de intereses de las grandes potencias del mundo que están involucradas en este conflicto. En la mesa, por parte del régimen de Maduro, se van a sentar Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea y del círculo íntimo de Maduro, y el el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez. Por la oposición van a estar el embajador de Juan Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, el embajador del gobierno de Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, y el alcalde de Baruta, Gerardo Blay. Recuerden, al lado va a estar Rusia, al lado va a estar Holanda, Estados Unidos, China, o sea, va a ser compleja esa negociación. Para hablar de ella y cómo llegan la oposición o el gobierno de Juan Guaidó y el régimen de Maduro, quién está más fuerte, qué van a buscar, tenemos a un experto en Washington. Antonio de la Cruz es presidente y director del Inter-American Trends, un think tank que habla sobre la región, sobre amenazas transnacionales en la región, venezolano, experto en Venezuela, trabajó en PDVSA y conoce muy bien lo que allí está pasando. ¿Cómo llegan Guaidó y Maduro a esa negociación? ¿Y qué quieren? El régimen de Maduro llega con un único objetivo, que es buscar cómo flexibilizar las sanciones económicas a PDVSA, básicamente, porque es la que realmente le ha costado retirarla, que pensaron que con una administración como la de Biden iban a conseguirlo de una manera bastante expedita. Recordemos que siempre cuando hubo la campaña electoral de Donald Trump y Joe Biden el año pasado en Estados Unidos, se pensaba que una administración con Biden, el régimen de Maduro iba a conseguir la flexibilización de las acciones. Algo que no ha sucedido. Y de hecho, ayer Maduro, en su discurso, cuando fue a votar en las internas, en las primarias del Partido Socialista Único de Venezuela, dijo: no tengo comunicación con la administración Biden. La tenía mucho más fluida con Donald Trump a través del enviado especial Helio Abrams. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el sostener las sanciones tanto tiempo, fueron básicamente a partir de que se sancionó Rosneft, la estatal rusa, en el 2020, Maduro empezó a sentir realmente problemas para poder exportar crudo y eso le ha generado un problema en caja
que no ha podido solventarlo con los ingresos por actividades ilícitas. Entonces, ¿qué busca él? Básicamente él busca conseguir que a través de esta negociación llegar a un proceso electoral, que es lo que él está planteando, que son las elecciones regionales y municipales, pero que Estados Unidos, como una oferta de buena voluntad ante un proceso electoral transparente, democrático y justo, pudiese ir evaluando cómo ir desmontando estas sanciones, flexibilizando. En el caso de la oposición, que llega con un grupo que básicamente es el primer anillo del G4 que se conoce, que son Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia, que conforman parte del el interinato presidido por Juan Guaidó, van a una negociación buscando un adelantamiento de la elección presidencial de Maduro, porque es lo que básicamente ha puesto a Maduro como ilegítimo y necesitan validar esos poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo, y a la vez discutir cómo van a hacer con esa doble funcionalidad de poderes públicos en Venezuela, los que están reconocidos por más de 50 países y los que actúan de facto en Venezuela. Entonces, aquí estos dos objetivos son los que quieren conciliar en esta mesa de negociación. Rusia sin duda ha jugado un papel fundamental en toda esta crisis de Venezuela, pero volaba debajo del radar. Ahora se pone de frente y entra a la mesa de negociación. ¿Por qué? Para esto tenemos a Pedro Burelli, un ex miembro de junta de PDVSA, venezolano, muy conocedor de la Cancillería rusa, los conoce de hace muchas décadas, experto en temas internacionales y un gran analista que además no tiene pelos en la lengua. ¿Por qué Rusia, cuando Estados Unidos dijo, no, yo no quiero estar ahí, yo soy país amigo, Rusia dice, no, yo doy la cara? Yo creo que se está evidenciando la internacionalización del problema de Venezuela, que muchos lo hemos comentado, muchos por eso hemos resistido el concepto de negociar que existió al principio, en el 2009, y anteriormente, donde la oposición se sentaba frente al régimen, pues dice, no, aquí en realidad hay otros actores metidos. La única razón que Maduro sigue siendo presidente es por una serie de elecciones fraudulentas que han sido validadas por Rusia. Si Rusia en un momento decidió, vamos a darle todo el apoyo político a Nicolás Maduro, ¿por qué? Bueno, porque ellos están jugando juegos múltiples. Ellos están jugando un juego internacional contra los Estados Unidos. Están tratando de rechazar lo que ha sido una política de sanciones contra ellos. Están rechazando lo que es un poco la aproximación de la OTAN a su frontera. Y obviamente decidieron, si eso está ocurriendo, yo voy a jugar en el hemisferio occidental también bastante duro. Eso lo ves en Nicaragua y también en Venezuela, donde realmente la presencia rusa casi que determina la supervivencia política de estos regímenes. Estados Unidos no quiso ser país acompañante, Rusia sí. Es decir, pone la cara y se sienta en la mesa. Ellos habían volado bajo en Venezuela, su relación con Cuba es histórica, ahora con Nicaragua se está fortaleciendo, con Bolivia se está fortaleciendo, tienen alguien que los ve con muy buenos ojos en Perú, se le apareció la Virgen a Rusia en materia geoestratégica. ¿Qué buscan los rusos a más largo plazo en esta negociación y con esta jugada estratégica? Rusia creo que en algún momento llega a la conclusión de que no es un exportador de tecnología, no está exportando una cultura, no está exportando la moda, no está exportando nada. Básicamente, a medida que se vuelve un país más pequeño e insignificante en la economía mundial, básicamente se ha vuelto en un exportador de problemas. Es decir, es un niño tremendo metido en los asuntos de los países, y yo creo que, como tú lo dijiste, a ellos se le apareció la Virgen. Yo no creo que ellos tienen un gran plan para América Latina. Lo que están viendo es una gran oportunidad en América Latina. El plan original era Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero hoy en día están mirando alrededor y viendo una Argentina que se le acerca, una Bolivia que por razones quizás no muy santas también se le ha acercado, está empezando a ver la posibilidad en Perú, apostaron muy duro a Correa, al retorno del correísmo en Ecuador,
Y yo creo que entonces sí, están sentados sin un gran plan, pero con una oportunidad única en América Latina, porque los Estados Unidos están muy distraídos de América Latina, y yo creo que Rusia, desde el punto de vista político, tiene una visión más grande. China, a diferencia, China lo que está buscando es básicamente acceso a materias primas, mercado para sus productos y salida para su cantidad de reservas en cuanto a préstamos y eso para establecer cierta influencia. Rusia está haciendo esto sin dinero. Rusia no está metiéndose en estos países prestándole a nadie. Inclusive, la posición hoy en día de Maduro es distinta. En vez de prestarle dinero a Maduro, le están cobrando hasta el último céntimo que en un pasado le prestaron a Chávez y a Maduro. Ahora lo que están haciendo es cobrarlo. Pero a cambio sí están dando un apoyo político prácticamente irrestricto y un apoyo político que de paso desconoce el modus vivendi de las Américas. Nosotros decidimos como región, y se firmó en la Carta Democrática Internacional, que queremos ser una región democrática y que la defensa de la democracia no solamente iba a ser parte de la tarea, sino era una obligación de cada país defender la democracia cuando estuviese en problema en otro lado. La Federación Rusa hace caso omiso a eso, trata todo el tema de democracia con gran cinismo, permanentemente trata de justificar sus posiciones buscando los defectos que puede tener Estados Unidos o no, bien sea la guerra de Irak, o sea las protestas en la calle en Estados Unidos, o sea los eventos del 6 de enero. Ellos siempre están tratando de justificar por qué ellos también tienen que ser disruptivos y por qué el tema de la democracia es simplemente un eslogan que no tiene sentido, que la intervención, la injerencia en asuntos domésticos no debería ocurrir, mientras que ellos obviamente intervienen activamente en los asuntos domésticos de estos países, validando elecciones en las que prácticamente se presentan como turistas electorales porque no tienen ni la capacidad técnica, ni le están dedicando el esfuerzo, ni tienen el criterio para hacerlo. Pero en el caso de Venezuela, todas las elecciones que han ocurrido después del 2015, incluyendo la que reelige a Maduro y la de la nueva asamblea que nadie reconoce, quien la reconoció fue Rusia, por lo cual ellos están metidos profundamente como unos disruptores, tratando de decir, yo voy a jugar con unas reglas que son mis reglas, no voy a jugar con las reglas de la región y me importan muy poco cosas como la Carta Democrática Internacional o la Convención de Derechos Humanos. ¿Es usted optimista frente a esta negociación? ¿Qué cree usted que puede salir de esta negociación? Yo le veo de realista a esta negociación, le veo que está incluyendo a los dolientes de lado a lado. Por un lado, a quienes le duele la democracia, le duele a los venezolanos, le duele la miseria, le duele a los abusos de derechos humanos. Y por otro, quien tiene intereses que se han creado en esta región, que quieren jugar un papel en esta región, que se han estado posicionando en esta región y no quieren perder ese posicionamiento. Es una pelea, como tú lo dices, que es muy raro y muy poco común encontrar a tantos países metidos, porque en el medio también tienes al Reino de Noruega como facilitador y acompañándolos en el trabajo de facilitación al Vaticano y a las Naciones Unidas. Es decir, esto verdaderamente es algo que nadie se imaginaba. Yo lo he dicho siempre, este problema siempre fue internacional por una razón sencilla. En la búsqueda de mantenerse en el poder, el chavismo buscó alianzas peligrosas y buscó unos vínculos, o sea, absolutamente nada santos, con regímenes que se le parecen, o regímenes que están marginándose a la vez, buscando que con eso tenían un poco el apoyo para enfrentarse a quien ellos ven como su verdadero némesis, que es los Estados Unidos. Obviamente, hoy en día que también ven a Colombia como un némesis, que también ven a Brasil como un némesis, que ven a Canadá como un némesis, entonces básicamente se está creando un bloque en que es clarísimo la posición. Sí, yo creo que hay el bloque que está apoyando a la democracia en Venezuela es fundamentalmente democrático, no hay transacciones ni relaciones extrañas por debajo, y el grupo que está trabajando con apoyo a Maduro y lo que él representa son gente con la que durante los años se han creado unos vínculos muy poco transparentes, muy poco santos. Entonces sí, yo soy muy pesimista en cuanto a qué puede salir, pero sí creo que esta negociación al menos tiene una dosis importante de realismo, que están en la mesa o muy cerca de la mesa quienes han estado metiendo la mano en Venezuela del lado bueno y del lado malo. Otro de los actores de esta negociación es Irán. Quizás es el que menos entendemos en la región, el que menos conocemos, con su brazo político y su brazo militar, que es Hezbollah. Están muy metidos en Venezuela y van a estar presentes en la negociación. Para ello y para hablar de Irán,
tenemos un experto, Joseph Humire, experto no solo en Irán, sino en Irán en América Latina. Él trabaja en un think tank en Washington sobre libertades y amenazas intercontinentales, y quisiéramos preguntarle sobre el tema de Irán en Venezuela. ¿Por qué Irán? ¿De dónde viene esa relación? ¿Qué está haciendo Irán en Venezuela? ¿Por qué está en esta negociación? Mira, en Venezuela ven un perfecto oportunidad, una plataforma para poder entrar a América Latina con más peso. Es parte de la misma razón que por qué Irán está en Siria. Acuérdense que Irán es un país persa, no árabe, un país gobernado por musulmanes chiitas, no sunitas. Entonces, a pesar de ser persas y chiitas, que es más o menos el 15% del mundo musulmán, han podido dominar parte del mundo árabe porque son excelentes en la guerra asimétrica, son excelentes en la subversión, la infiltración y toda esa parte. No son excelentes en fuerzas convencionales, han prácticamente empatado con el ejército de Irak, el mismo ejército que Estados Unidos tumbó fácilmente, pero en términos asimétricos son muy fáciles. Entonces, ¿por qué han podido estar tanto en Siria? Porque necesitan Siria para mantener una logística con el mundo árabe. Entonces, ¿por qué necesitan Venezuela? Porque es para mantener una misma logística con el mundo occidental, pero específicamente en América Latina. Es una plataforma que quieren proteger. ¿Quiénes son los contactos de Hezbollah con el gobierno de Venezuela y qué tan metido está Hezbollah en Venezuela? Justo escribí un informe sobre esto que se publicó el año pasado, en octubre, donde queríamos poner cara y nombre a las conexiones que Hezbollah tiene con el régimen de Maduro, porque se ha escuchado varias veces esta conexión sin entenderlo cómo trabaja de una forma efectiva. Y en ese informe denominamos tres, lo que llamamos clanes libaneses, porque son familias libanesas grandes. La principal, yo diría, en esos tres, aunque los tres manejan un peso en esa relación, sería el clan Nasreddine. El clan Nasreddine, el figura que es más conocido en ese clan, alguien que está sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos desde el año 2008, es un señor que se llama Ghazi Nasreddine. Ghazi Nasreddine no solamente es simpatizante o amigo del régimen de Maduro, es parte del régimen de Maduro. Era parte de la Cancillería, era un diplomático, el ministro consejero en la embajada de Venezuela en Siria por varios años durante el tiempo antes, previo a la guerra civil en ese país, y ha construido redes clandestinas en Siria, incluso redes que han metido en el ámbito del narcotráfico y tráfico de armas, y lo ha traído a Venezuela. ¿Cuál es la relación de Tarek El Al-Zaimi con Irán y con Hezbollah? ¿Cómo es esa historia? Estas relaciones son históricas, son familiares y son hechas por las potencias que existen en el Medio Oriente. En el Medio Oriente hay diferentes familias. Si tú vas a Siria o si tú vas al Líbano, tienes que entender las descendencias familiares para entender quién mantiene el poder en los diferentes, no solo los partidos políticos, pero en toda la riqueza del país. Entonces, los El Aisamis son parte de esa historia de poder en el Medio Oriente. Por ejemplo, el tío abuelo de Tarek El Aissami es un señor que se llama Shibli Al Aissami, que era uno de los fundadores del partido Baas en Siria, el mismo partido donde Bashar al-Assad hoy en día es a cargo como dictador de ese país. ¿Qué está haciendo específicamente Irán y Hezbollah en Venezuela? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su estrategia? Todo esto surge pasar con ese tipo de migración masiva. Se construyeron rutas clandestinas donde grupos subversivos y, más importante, individuos subversivos empezaron a entrar a la región. Entonces, a la pregunta, ¿por qué Venezuela? ¿Por qué entraron a Venezuela? Entraron a Venezuela porque ya existió una red. Antes de Chávez, antes de la Revolución Bolivariana, ya existió una red de donde sabía si se podía plantear una semilla, podía crecer entre algo grande y poderoso. Y eso es lo que se estamos viendo. Empezó en la triple frontera de Sudamérica, empezó en Maicao, Colombia, en la isla de Margarita, Venezuela, se extiende hasta partes de México, y eso construye una red donde pueden empezar a combinar y capturar poder político. Entonces, a la última parte de la pregunta, embajador, de qué están haciendo actualmente, están haciendo todo, están lavando dinero, están moviendo el narcotráfico, están planificando atentados terroristas, pero más importante, están apoyando a regímenes, no solo de Maduro, pero otros regímenes de la región que quieren empezar a poder usar conflictos como una herramienta por poder
destruir la soberanía de los países. La misma cosa que están haciendo en el Medio Oriente, y vemos lo desastre que es la región allá, lo quieren transportar acá. Venezuela sin duda es un estado fallido. Se hacen similitudes con Afganistán, con Somalia, pero quizás la que más se aproxima es la de Siria. ¿Qué tan parecida es la situación de Siria a la de Venezuela? Hoy día hay más refugiados y más migración venezolana en Siria que en Brasil. En Brasil hay aproximadamente 270,000 venezolanos que están en ese país, y en solamente una región de Siria, específicamente una ciudad en el sur occidente de Siria, hay más de 350,000 venezolanos en este momento. ¿Por qué hay una migración tan masiva? Me refiero a Zoaida. ¿Por qué hay una migración tan masiva? Porque son partes del mundo que están conectados bajo historia y política. Entonces Siria es muy conectado a Venezuela en el aspecto de redes ilícitas. Y lo que yo supongo y lo que yo estoy analizando es que Venezuela está en un proyecto de transformar la forma que se hace una economía para destruir la economía formal que ya está destruida en Venezuela y reemplazarlo con una economía ilícita y conectar esa economía ilícita con la economía ilícita de Siria, de Irak y de Líbano, países que también están en muchos problemas. Una de las sorpresas de esta negociación es que España no está metida. Y queremos preguntarle a Antonio de la Cruz, ¿por qué España no está en esta negociación? España no está en esta negociación porque es un país que acompaña a Maduro y por lo tanto perdió la neutralidad requerida para estos procesos de negociación. Antonio, ¿incluye en este análisis al canciller de la Unión Europea, a Borrell? ¿Está en la misma cochada, como decimos aquí en Colombia? Totalmente, ha venido jugando en términos de apoyar y darle oxígeno. Recordemos que quiso apoyar las elecciones parlamentarias el año pasado. Lo que ocurre es que no tuvo el apoyo por parte de los partidos de la oposición. Es decir, el gobierno de Juan Guaidó no confía en el gobierno de España y no confía en Borrell. Los ven como un obstáculo a un proceso de paz serio. ¿Estoy en lo correcto? Tanto Borrell como el gobierno de Sánchez se han convertido en factores que hoy apoyan el régimen de Maduro. Pero no es solamente un tema político el que se atraviesa en España, también hay un tema de negocios. ¿Cuáles son? Básicamente la empresa petrolera Repsol, que tiene intereses en Venezuela, que le hizo un préstamo a la estatal petrolera PDVSA y que están cobrando y que creen que si salen del país no va a recuperar la deuda y por lo tanto va a perder también activos importantes dentro de ella. Y en ese sentido han usado el swap de petróleo por combustible, donde hay un gran negocio en la que se favorecen los españoles. Antonio, ¿y esta empresa tiene tanto poder? A quien mueve es al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien le hace lobby tanto en Estados Unidos y es una ficha ante el gobierno, ante el régimen de Maduro. Nos faltan solo dos actores en esta negociación, Cuba y China. Sobre China, desafortunadamente, el experto que teníamos tuvo un inconveniente y eso lo traeremos más adelante en todo este análisis de Venezuela, porque China y Venezuela son parte integral de una estrategia. Pero para Cuba sí tenemos a un experto. Él fue asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental durante casi 2 años en la administración Trump. Su nombre es Juan Cruz, conoce mucho Cuba, conoce mucho Colombia, es experto en temas de inteligencia y está con nosotros. Juan, ¿qué significa esto para Cuba? ¿Por qué es importante esto para Cuba? El papel de Cuba es indispensable para el régimen. Comenzamos no solamente con la afinidad ideológica, que yo creo que rápidamente tendemos a ir en esa dirección, pero hablemos de un tema más práctico. Y ya se ha mencionado este tema de recibir de parte del régimen de Venezuela no solamente petróleo, pero diésel y gasolina, en un ámbito como el que existe en Cuba, donde la mayoría de las plantas eléctricas y también del transporte público y de la industria funcionan con diésel, es indispensable. Así que a pesar de Venezuela identificarse con tener una crisis de diésel, sin embargo continúa enviándole diésel a Cuba. Eso es importante de notar. Y también tendríamos que hablar de
de qué aporta Cuba directamente a Venezuela, se menciona, por ejemplo, los miles de médicos, enfermeros, también de maestros, no olvidemos técnicos de atletismo y de deporte, todo ese tipo de cosas, por lo cual son compensados por parte del gobierno del régimen. Eso no se hace de gratis. Entonces reciben, eso es importante para la economía cubana. También para la política exterior cubana, la presencia de los militares y otros asesores es parte de lo que funciona y genera Cuba como para promoción del Estado y de su presencia y de su papel en el mundo. Pero yo iría más allá. ¿Por qué a Cuba le interesa tanto el futuro de Venezuela y el papel que jugarían en esto de las pláticas? Dalo por cierto que Cuba va a estar involucrado, va a estar detrás de la escena, susurrándole en el oído al régimen y dándole dirección por varios motivos. Los intereses propios, algunos de los cuales he mencionado, pero existe uno que la gente casi nunca menciona y es indispensable para Cuba. Es el cable submarino de comunicaciones que existe, ALBA 1, que se construyó bajo Chávez, que conecta a Cuba con Venezuela. Toda la comunicación internacional pasa por ese cable submarino y las conexiones de internet y todas otras capacidades. Es la forma número 1 de comunicaciones de la isla. Imagínate que si eso cayera en manos de alguien que no fuera tan amistoso con el régimen cubano. Es una debilidad. Antes del 2013 más o menos, cuando el cable entró en full funcionamiento, los cubanos utilizaban un sistema satélite ya antiquísimo y de cierta capacidad limitada. Hoy en día eso se ha abandonado. Para ellos reconstruir eso sería muy costoso y no tienen ni el dinero, ni la capacidad, ni el acceso. Entonces, realmente es un oxígeno para ellos y no pueden dejar que esto de un valor de seguridad nacional caiga en manos del enemigo. La gente no le pone suficiente atención a este cable submarino de fibra óptica. Y por último, y esto yo creo donde los cubanos pueden jugar un mayor papel, tienen una vasta experiencia en negociando con Estados Unidos. A través de los años de la década han negociado muchas cosas muy delicadas. Y al llegar al momento de que tuvieran que negociar con los americanos, o que en esta ocasión sabemos que el régimen de Maduro en Venezuela desea que los gringos estén directamente involucrados, los cubanos tienen muchísimo que aportar. Acuérdate que ellos tuvieron unas negociaciones secretas por 2 años, precisamente con el gobierno de Obama en su último término. Ese mismo equipo hoy conforma parte del equipo de Biden. Entonces, imagínate, ellos saben las personalidades, saben cómo negocian los americanos, saben cuáles son los puntos débiles de los americanos. Y no olvidemos también de que los cubanos en estas negociaciones con los americanos se sienten defraudados. Durante el gobierno de Trump, cuando Trump llega y deshace la negociación, esta famosa disque normalización entre los dos países, quedan desacreditados los cubanos que estuvieron envueltos en las negociaciones con los americanos. Se dejaron engañar, es el punto de vista que se propaga en la isla entre los centros de liderazgo. Se dejaron engañar y mancharon el nombre de Cuba en estas negociaciones. Entonces, si tú eres una Venezuela y le preguntas al régimen cubano, ustedes que tienen tanta experiencia reciente en negociando con esta gente, ¿qué me recomienda? Dicen, los americanos no son de su palabra. Cualquier cosa que negocie con los americanos, ellos pueden retroceder. Esa es la experiencia cubana. Yo obviamente yo no soy, no estoy suscrito a esa teoría, pero es el punto de vista que probablemente compartan con Venezuela. Ten cuidado en negociar con los Estados Unidos. Hay poco optimismo de que de esta negociación se resuelva la más grave crisis que hoy tiene el hemisferio occidental. Crisis de migración, crisis de violencia, crisis de terrorismo, crisis de ilegalidad. Finalmente, esto acaba siendo un ajedrez de intereses internacionales, donde Rusia, China, Estados Unidos, Turquía, Irán, Colombia, Venezuela, todos los que están involucrados tiran para su propio lado. ¿Podrá esta negociación empezar a abrir una luz de salida? Pocos piensan que esto sea así,
pero por lo menos están sentados todos los que son. Y eso ya es un cambio frente a las negociaciones anteriores.